Dios les bendiga, hermanos amados. Reciban todas las bendiciones del Dios Santo y Poderoso sobre sus vidas. Que en este momento la gracia, el poder y la misericordia de nuestro Dios repose sobre su hogar, repose sobre su vida, y que sean llenos cada uno de esa presencia santa y maravillosa del Dios de amor. Vamos a orar, vamos a entregarle al Señor este tiempo, que la gloria del Señor nos llene, que el Espíritu Santo de Dios nos dirija en este aprender, en este conocer la palabra del Señor, y que Él sea glorificado en estos momentos en bendición sobre nuestras vidas. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más llegar delante de tu palabra y adorarte, Señor, con todo nuestro corazón. Bendecirte, Señor, con todo nuestro ser. Darte a ti toda la honra, la gloria y la adoración que solamente tú mereces y que eres digno de recibir. Señor, y nos reunimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, adorando y glorificando el nombre del que vive y reina por siempre y para siempre. Llena nuestro hogar, llena, Señor, nuestras casas con tu presencia. Llénanos, Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente. Te lo rogamos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir las Biblias en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 9. Vamos a estudiar los versículos que hay del 16 hasta el 23, pero inicialmente vamos a leer el versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos del 16 hasta el 23, pero vamos a estudiar inicialmente el versículo 9. Y leemos la palabra del Señor en la bendición del Padre, el poder del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Amén. Gloria al Señor. Una de las cosas que nosotros podemos notar, no solamente en nuestra vida, sino que lo podemos evidenciar en la palabra, en el Evangelio, es que toda persona que ha tenido un encuentro con Cristo se siente impulsado a contar a otros lo que le ha sucedido. Por ejemplo, cada vez que Jesús hizo algo en la vida de alguien, en especial en aquellos que habían sido esclavos por Satanás o por alguna enfermedad, salían ellos proclamando con todas sus fuerzas lo que había ocurrido en sus vidas, aunque Jesús les rogaba siempre encarecidamente que no lo hicieran, que fueran a los suyos y que no le dijeran a nadie. Para el caso específico de los apóstoles, ellos eran de una escasa preparación, pero nosotros podemos notar en lo que nos habla el libro de Hechos y los Evangelios, una diferencia muy grande en esa manera de hablar antes y después del encuentro con Cristo. Pedro, por ejemplo, que era un curtido pescador, acostumbrado a un lenguaje propio de pescadores, después de que tuvo ese encuentro con el Salvador, su forma de hablar fue otra. Cuando negó a Jesús, una de las cosas por las cuales le descubrieron que había estado con él fue por su manera de hablar, según nos dice en Mateo 26, 72. ¿Quién fue Pedro después de la resurrección de Cristo? Fue un hombre osado, fue un hombre que hablaba con poder, que hablaba con denuedo, que hablaba con autoridad, y esa autoridad, ese denuedo, quedó demostrado en el Pentecostés, en esa reunión, en donde predica un gran mensaje y se convierte gran cantidad de personas.
Dice que 5,000 personas se convirtieron en 2 mensajes que predicó, se convirtieron 8,000 personas. ¿Y qué decir del apóstol Pablo? De quien nosotros precisamente estamos tomando esta declaración de hoy. Una vez convertido, se nos dice que él enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo a todas las personas que este era el Hijo de Dios. Nos lo dice en el libro de Hechos. Tan fuerte era lo que sentía por dar a conocer lo que había encontrado, que aquí nosotros lo vemos diciendo: ¡ay de mí si no anunciare el evangelio! Y es que se puede resistir a hablar, hermano, resistir una vez que Él nos ha llamado a su ministerio. No es posible resistirnos nosotros a hablar. El profeta Jeremías nos habla y nos dice que él fue colocado en la tarea de ese atalaya para la nación. Y él un día, en Jeremías 29, dice que él un día dijo: yo no me voy a acordar más de él, yo no voy a hablar más en su nombre. Pero dice: no obstante, había en mi corazón como un fuego metido, ese fuego que estaba ardiendo en mis huesos. Y dice ahí en la palabra que él trató de sufrirlo y no pudo. ¿No pudo qué? No pudo callar lo que se le había encomendado que hablase. Y así es como sucede con todas las personas. La tarea que aquí está hablando el apóstol Pablo es una tarea que no es una opción, sino que es un mandato. Nosotros, como creyentes, y en esta época, oiga bien, en esta época, se hace muy necesario que nosotros comencemos a llevar, así como dice el apóstol Pablo, esa impuesta necesidad, que tenemos una impuesta necesidad. Somos responsables por la salvación del mundo. Cristo murió por él, pero nosotros estamos en esa responsabilidad de llevar y de anunciar esas buenas nuevas. ¿Y por qué es que hay una impuesta necesidad de evangelizar? Vamos a mirarlo a través de este pasaje. Vamos a seguir leyendo este pasaje. Y lo primero que nosotros descubrimos es que la evangelización es una exigencia divina. Oiga bien, la evangelización es una exigencia divina. Vamos a volver a leer el versículo 16, pero también lo vamos a leer con el versículo 17. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Dice aquí el apóstol Pablo. Y observe cómo aquí el apóstol Pablo habla en primer lugar de una necesidad que es impuesta. Nuestra naturaleza humana siempre se está resistiendo y reacciona contra todo lo que se nos imponga. Todo lo que nos dicen es que usted tiene que hacerlo, siempre eso trae sobre nosotros como esa actitud de rebeldía, de no querer hacer, de no querer llevarlo. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre hay un rechazo activo de no hacer lo que le sea impuesto. Nada es más desagradable que hacer las cosas obligadas. Pero no es esta la situación para un auténtico creyente, para una persona que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón. Nosotros debemos entender que aquí no es una obligación. Por ejemplo, nosotros no venimos a la iglesia, no vamos a la iglesia por obligación. Nosotros, al contrario de lo que mucha gente piensa, nosotros no damos nuestras diezmos, nuestras ofrendas obligados, porque el Señor no obliga a nadie. No evangelizamos obligados.
Todo esto, lo que nosotros hacemos para la obra del Señor, de trabajar para la obra del Señor, de tomar una escoba, barrer la iglesia, de estar sirviendo, de estar trabajando, de estar haciendo cosas, de estar allí prestos para el servicio de la obra, todo esto forma parte del placer de nuestra nueva vida. Es agradable para nosotros hacerlo. Y es que el Señor aquí nos está imponiendo esa tarea evangelística. ¿Por qué? Porque quiere hacernos, digámoslos allí, sus socios en este trabajo. Él pudo enviar a los ángeles para que lo hicieran, pero Él no murió por ellos. Ese es nuestro privilegio. La imposición de esta tarea tiene su respaldo en las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo a sus discípulos que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y es un hermoso privilegio el que se nos haya impuesto el tener que predicar y el tener que anunciar el Evangelio del Señor. Pero también nosotros observamos aquí que la evangelización es un asunto que se gestó incluso antes de la creación del mundo. Dios no esperó que el hombre pecara para hacer su plan de salvación. Desde la misma eternidad, ya el Cordero de Dios ya había sido sacrificado. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 20, nos habla el apóstol Pedro que estas cosas estuvieron planificadas por Dios desde antes, incluso desde la fundación del mundo. Entonces, si nosotros miramos así, podemos darnos cuenta que el Padre Celestial hizo su parte, pero ¿el qué hace? Vacía en el corazón del creyente un profundo anhelo por el perdido. Pone en cada uno de nosotros la carga, la compasión por todos los que viven alejados de esa ciudadanía celestial. Por tanto, el creyente no tiene que preguntar si lo hace o no. Él sabe que tiene que hacerlo. Así como el profeta de antaño, el profeta Isaías, que dijo que él trató de callarlo y no pudo, que había algo que quemaba sus huesos. Aquí el apóstol Pablo nos dice en el versículo 16, nos dice, me es impuesta necesidad. Hay una impuesta necesidad. Y sigue diciendo, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Mire, mi hermano, frente a esta responsabilidad, al creyente se le está planteando la obligación de hacer este trabajo. El destino eterno de multitudes depende de nuestra obra evangelística. No es tiempo de nosotros estar colocando teorías conspirativas en las personas a causarles miedo, a causarles terror. Es tiempo de estar predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Ese Evangelio que es perdón, salvación y vida eterna. Ay de mí si no anunciare el Evangelio, podemos nosotros decir. ¿Por qué hay una impuesta necesidad? Porque la evangelización demanda una acomodación. Oiga bien, la evangelización demanda una acomodación. Vamos a leer del versículo 19 al 22. Nos dice, por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Amén.
Mire, mi hermano, aquí al apóstol Pablo, según estos 3 versículos, nosotros lo podríamos llamar el hombre de las adaptaciones. ¿Y por qué? Porque él estuvo dispuesto a ocupar todos los roles. Él estuvo dispuesto a vestirse con todos los trajes. ¿Pero por qué lo hizo? Con un solo propósito. Con el propósito de ganar almas para Cristo. Por eso nosotros podemos decir que él se acomodó. Obviamente en esa acomodación no podemos nosotros observar en ningún momento que él se acomodó haciendo actos que estuvieran en contra de lo que él mismo predicara. No es que para yo salvar a los borrachos tengo que irme a emborrachar con ellos. No, señor. Para yo ir a salvar a los ladrones, entonces tengo que ir a robar con ellos. No, señor. Quiero que quede eso bien claro. Porque el apóstol Pablo es lo que nos está diciendo. Él en todo lo que hizo no sacrificó sus principios, pero se puso el traje de esclavitud, aunque él era libre de todos. Pero cuando lo hizo, él creyó que podía alcanzar a un mayor número, como lo dice aquí en el versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. ¿Sí? Se puso el traje de la ley. Pero la única ley que él ahora tenía era la de Cristo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ganar a su propia gente. Lo dice en el versículo 20. En su deseo de ganar a todos para Cristo, por ejemplo, hizo que Timoteo, su gran discípulo, se circuncidara. ¿Y por qué? Porque Timoteo tenía una madre judía y ese fue el traje de la ley. Pero también se vistió con el traje de los que no tenían ley para ganárselos de igual forma. Por eso él, cuando se encontró con Tito, que fue su otro gran discípulo, no lo obligó a circuncidarse. La razón, porque era griego. Entonces mire cómo él estuvo en esa acomodación. Nos dice también que se hizo débil a los débiles, aunque había descubierto que todo lo podía en Cristo, que lo fortalecía, como dice en Filipenses 4:13. Pero si alguno decía, por ejemplo, que no había que comer la carne que se ofrecía a los ídolos, pues él no lo comía. ¿Por qué? Por motivos de conciencia, para no ofender a los que se cuidaban de eso. Y aquí hay una larga lista de todos aquellos que había alcanzado con el mensaje de Cristo. Allí aparecen judíos, gentiles, soldados, granjeros, pastores de ovejas, abogados, políticos, filósofos, médicos. Su lema, ¿cuál era? Allí lo tenemos en la primera parte del versículo 23. Y todo esto lo hago por causa del Evangelio. Todo el modelo, por excelencia, en cuanto a esa acomodación para salvar a todos, nosotros lo encontramos en Cristo Jesús. Él fue el primer modelo de acomodación. ¿Por qué? A Cristo Jesús se le criticó por ser amigo de publicanos, por sentarse con pecadores, por dejar que una mujer de deshonrosa reputación le tocara los pies y le lavara. No le importó tener amistades con los que eran despreciados por la sociedad, pero en especial a aquellos a los cuales despreciaban los religiosos de su tiempo. Él fue el que se acercó a un leproso. Fue él el que llegó y tocó el féretro de un muerto. Y él fue también el que se sentó a hablar con una mujer samaritana tan despreciada por los judíos. Aquí nosotros vemos en el ejemplo de Pablo, pero primeramente en el ejemplo de Jesús, cómo esa evangelización demanda acomodación,
sin faltar a los principios. La evangelización demanda una acomodación. Tiene que haber una encarnación para poder entender a la gente. ¿Para qué? Para poder ganar a todos o a algunos para Cristo. Tenemos que reconocer que el prejuicio es el gran enemigo de la evangelización. Para nosotros es tan importante en la fundación que vaya un anciano a la iglesia como que vaya un niño. Y nos hacemos como niños para poder llegar a ellos. Y les hablamos y compartimos con ellos. Gloria al Señor. Esta semana, el día domingo, mi esposa estuvo allá en la fundación llevando cuadernos y algunos materiales de estudio para los niños que empezaban en esta semana a estudiar. Gloria al Señor por eso. Pero, hermano, yo quiero decirles que el temor es el gran enemigo de la evangelización. ¿Por qué? Porque hay una falta de entrega, de pasión por esos verdaderos enemigos de la evangelización. Nosotros tenemos a veces que acomodarnos para que de todos modos ganemos alguno para la obra de Cristo. Yo le invito para que usted también, sin faltar a sus principios, se acomode y lleve a las personas a los pies de Cristo Jesús, llevando ese evangelio. Y en tercer lugar, la evangelización también ofrece un galardón. Oiga bien, la evangelización también ofrece un galardón. Versículo 18. Vamos a leer el versículo 18, que lo saltamos ahora, no es que se me haya pasado. Dice, ¿cuál pues es mi galardón? ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Oiga bien, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Y él se hace esa pregunta, ¿cuál es mi galardón? Y él está predicando gratuitamente el evangelio de Cristo. Y él está hablando, Pablo está hablando aquí de un galardón en ese trabajo de la evangelización. Pero no es un galardón igual al que se otorga en el mundo material. Y aunque él reconoce que los que anuncian el evangelio en otro lugar, dice que vivan del evangelio, que deben de vivir del evangelio. La recompensa a la que hace mención es de carácter espiritual. Es una recompensa de carácter espiritual. Por supuesto que él no habla de recibir algún pago por la predicación. Es por eso que dice que él predica el evangelio gratuitamente. ¿Sí? Presenta el evangelio gratuitamente. Y esto deja claro que a pesar de las muchas bendiciones que da predicar el evangelio, la recompensa final de lo que hacemos está en las manos del Señor. Está en las manos de aquel que nos invita para ser sus colaboradores en esta tarea de salvar almas. Está en las manos de aquel que nos invita, mi hermano, para que le sirvamos. Alguien dijo que Dios no paga al final de la quincena, sino al final de la jornada. Y es un asunto maravilloso el saber que además de la salvación, nos espera un galardón en el cielo como resultado de ese trabajo de ganar almas. En el libro de Apocalipsis dice el Señor, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Los galardones son las recompensas que el Dios de los cielos tiene preparado para todos aquellos que después de haber luchado legítimamente, los va a recibir con esa corona incorruptible. El mundo siempre está premiando a los ganadores. Hoy en día se ve ese afán por competir.
se ve ese afán por ganar. Siempre en todas las disciplinas se está buscando esa medalla de oro. Se está buscando siempre y se está premiando la belleza, se está premiando a los mejores deportistas, se premia la creatividad, se premia al mejor cantante. Pero solamente unos pocos alcanzan el primer puesto o los primeros puestos. Solamente unos pocos se llevan los Óscares. Pero, contrario a esto, el propósito de la segunda venida de Cristo, además del arrebatamiento de esa iglesia, será para entregar esos galardones. Y debemos nosotros de pensar, ¿cuál será nuestra recompensa? Va a ser un día admirable cuando nosotros veamos al Salvador grande y maravilloso descender para premiar a los ganadores. Nosotros lo único que podemos hacer es tratar de imaginarnos allá al Señor en su trono de gloria, rodeado de toda esa comitiva celestial, llamando por el nombre a cada uno de nosotros y estarle entregando esos galardones eternos a los que lo alcanzaron. Recuerde que el Señor dijo que Él viene pronto y su galardón conmigo. Gloria al Señor. Aquí hay un llamado, hay una impuesta necesidad. ¿A qué? Como dice aquí el Evangelio, hay una impuesta necesidad de anunciar el Evangelio. Que nuestra actitud no sea menos que la de los discípulos. Esos discípulos a quienes después de que Jesús les amonestó rigurosamente y salieron huyendo antes de la crucifixión, después de que recibieron a Jesucristo resucitado, mi hermano, no pararon a hablar de Jesús. Y les prohibieron que hablaran de Él. Pero en Hechos 4:20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué es lo que usted ha visto y oído respecto a Jesús? Hay una invitación para que usted lo anuncie. Hay una invitación para que usted lo diga. Hay una invitación para que cada uno de nosotros estemos dispuestos a tomar esa impuesta necesidad. Esa impuesta necesidad de anunciar el Evangelio. Hoy es tiempo de anunciar el Evangelio de salvación. Hoy es tiempo de anunciar el Evangelio de Jesús. Es tiempo de anunciar lo que buenas nuevas que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque así como al apóstol Pablo, el cual nos dice aquí en tu palabra, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Señor, yo te ruego que tengamos la sabiduría, ese don de tu Santo Espíritu, para llevar este Evangelio de verdad a todo aquel que lo necesita. Hoy las personas están pasando por una situación en donde necesitan escuchar tu palabra. Necesitan, Señor, atenderte a ti. Necesitan, Señor, conocer de ti. ¿Y quién más sino nosotros para llevar esa palabra? Para anunciarla, para proclamar, para decir, Señor, que en ti hay vida, que en ti, Señor, hay bendición. Señor, que podamos tomar esta responsabilidad, esa impuesta necesidad
la tomemos para nuestra vida y, Señor de la gloria, llevemos la palabra a todo el que la necesita. Padre, yo bendigo a tu pueblo, bendigo, Señor, al que está en la casa, al que está enfermo, Señor, al que está pasando por aflicción, por necesidad. Bendigo, Señor. Coloco el culto del domingo en tus manos, Señor. Te ruego que tú lo dirijas, que tú nos guíes, que tú, Señor, nos bendigas y que todo lo hagamos para glorificar y bendecir. Señor de la gloria, cuídanos en el hueco de tu mano santa y poderosa. Y atendiendo, Señor, esa impuesta necesidad, levantemos, Señor, cada día más. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. El Señor les guarde y les proteja.